Muy buenos días, queridas y hermosas mujeres de Dios. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y créanme que Dios nos ama muchísimo. A mí me sorprendió la conferencia del martes pasado porque habló acerca de un tema que Dios habló a mi corazón para darles hace un mes y fue el tema de esperar, saber esperar. Y cuando lo estaba dando Sarita me sorprendí porque hay palabras que Dios puso en mi corazón exactamente también como se las puso a Sarita, y creo que el Señor nos está enseñando este tema, quiere que lo atesoremos, que sea de gran bendición para nosotros. Y bueno, yo voy a hablar acerca de otro personaje que Dios puso también para que pudiéramos aprender de la vida de él. Y pues vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te doy gracias por todas estas maravillosas y hermosas mujeres que tú estás preparando, en las cuales tú has puesto tu amor, has puesto tu entrega, tu corazón en ellas para que den fruto. Padre, te pedimos que la palabra que vamos a escuchar en este momento sea llena, Señor, de todo tu favor, de todo tu poder y autoridad. Padre, transformando nuestras vidas, dice que hasta los tuétanos, Padre, llegue hasta los tuétanos, que nos cambie, nos renueve, nos llene, Señor, de vigor, Padre, que quite todo velo y que podamos ver claramente lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres, Señor, quitar de nosotras, lo que quieres que aprendamos para, Señor, resplandecer, para darte la gloria en todo lo que hacemos. Gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, entonces miren, nuestro tema pues se llama Las que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Y este tema es sobre la vida de Jacob. En Salmo 131:3 dice: espera, oh Israel, en el Señor, y aliéntese tu corazón si espera en Yahvé. Y sabemos que Israel, ¿verdad?, era el nombre que Dios le dio a Jacob. Y vamos a ver cómo es que Dios le da este nombre también, pero lo que aquí nos está hablando acerca de el saber esperar. Es una orden que Dios le daba: espera, oh Israel, en el Señor, y aliéntese tu corazón. ¿Y por qué dice? Nuevamente le dice, sí, espera. Entonces, cuando empecé a ver la parte de esperar, pues veo que esperar no es fácil. El esperar nos cuesta mucho trabajo, pero cuando tú esperas te capacita para recibir. El saber esperar nos empieza a dar un carácter, nos empieza a dar una templanza, nos da la plenitud de Dios cuando nosotros realmente aquietamos nuestra vida y nos ponemos en esa tranquilidad de escuchar qué es lo que Dios nos dice. Entonces vamos a empezar a ser plenas de Dios. Y bueno, también nuestra vida, ¿qué es lo que sucede? Se vacía de esta carnalidad, de nuestras emociones, de nuestros deseos, y al vaciarse de todo eso, entonces el Espíritu de Dios puede hablar a nuestro corazón y podemos entenderlo. Bueno, entonces aquí reflexionemos un poco porque la importancia de esperar nos va a llevar a una madurez. Yo creo que muchas de nosotras hemos esperado en muchas ocasiones, ¿verdad? Esperamos a veces en una fila para llegar al banco, para cobrar o para hacer algún pago. Hemos estado esperando a veces en un consultorio médico a que nos llamen, y a veces las esperas son largas, ¿verdad? Hay esperas que no son de minutos, sino a veces hasta de 1 hora o 2. Cuando hacemos trámites, también esperamos a esperar un salario cada 15 días, cada semana. Hay personas que cada mes reciben un salario, requiere de una espera. Y bueno, pues, ¿por qué no esperar en las promesas de Dios? ¿Por qué no esperar en lo que Dios nos ha dicho? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo cuando estamos orando esperar a escuchar la voz de Dios? Pues sí, porque esto requiere de madurez, requiere de una voluntad decidida a querer conocer a Dios, porque esto es muy importante. Cuando tú conoces a Dios,
cada vez te vas a sorprender más y tu vida va a llenarse de mucha fuerza, de mucha fortaleza, de mucha fe. Vas a ver realmente muchas cosas extraordinarias que pensabas que solamente la veías en la Biblia y en los grandes milagros. Tú te empiezas a sorprender. ¿Por qué? Porque empieza a haber una madurez espiritual en tu vida, porque ya no eres una niña. Lo que Dios no quiere es que nosotras sigamos siendo niñas espirituales, sino que Él nos quiere llevar a una madurez para que seamos, como dice su palabra, reyes y sacerdotes, es decir, personas con autoridad, personas con toma de decisiones claras, disfrutar de la herencia que Él nos ha dado a través de Cristo y poseer lo que Él nos ha dicho. Él nos ha dado grandísimas promesas y a través de Jesús nosotras hemos adquirido las promesas de Abraham. Y bueno, a veces decimos, hemos adquirido las promesas de Abraham. ¿Y cuáles son esas promesas? ¿Cuáles son? A veces ni siquiera las estudiamos, ni siquiera sabemos qué es lo que nos pertenece, qué es lo que el Señor nos ha heredado, pero precisamente Él quiere que nosotras vayamos a una madurez. Bien, ¿por qué? Vamos a reflexionar un poquito acerca de esto. Cuando nosotros somos niños, ¿cómo es un bebé y cómo es un niño? Un bebé pues no puede esperar, un bebé nunca espera. El bebé llora y quiere rápido ya la leche, quiere que lo cambies, quiere que lo arrulles, quiere que supla sus necesidades. Se queja y llora, y cuando ya es más grandecito el niño, pues patalea, hace berrinches, ofende, amenaza. A veces yo recuerdo cuando estaban mis sobrinos también, que eran pequeños y los llegué a cuidar, y que decían que cuando algo no se les daba o no les damos algo a los hijos, de repente te dicen, ya no te quiero, vete de aquí. O sea, empiezan a hablar palabras que quieren ofenderte o decirte lo que siente, pero realmente no es porque lo sientan, sino porque son niños. Son niños que están queriendo hacer su voluntad, queriendo recibir lo que te están exigiendo que les des. Esta es a veces la actitud que muchas de nosotras podemos tener. Hay circunstancias en la vida que hemos estado pasando difíciles a través de nuestra vida, a través de nuestra adolescencia, juventud, nuestra etapa madura y ya en la etapa también de la edad de oro. ¿Y qué sucede? Que muchas veces todavía podemos estar como niñas, ¿verdad? Exigiendo, enojándonos, peleándonos, reclamando, ¿sí? Y esto es lo que va a hacer que nosotras no podamos a veces escuchar la voz de Dios, no podamos recibir las promesas, no podamos tener todo aquello que el Señor nos ha prometido. Entonces, por eso vamos a ver cómo Dios prepara a Jacob para hacer de Jacob una gran nación. Jacob aprendió a esperar y a conocer a su Dios. Y pues bueno, vamos a empezar. Entonces ahora con quién era Jacob y su llamado. Y vamos a Génesis 25, 23. Y vamos a ver aquí el llamado que Dios tiene para Jacob. Jacob es el hijo, tenemos Abraham, de Abraham nace Isaac y de Isaac nace Jacob. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver que Isaac tiene su esposa problemas para tener bebés, es estéril ella, pero Jacob ora por su esposa y esta mujer hermosa tiene en su vientre 2 bebés, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí cómo es que Isaac, ¿verdad?, tiene a estos 2 bebés a través de Rebeca, y que estos 2 bebés, dice la palabra, que ya están generándole problemas muy fuertes en el embarazo a Rebeca. ¿Cuáles son estos problemas que le están provocando tan fuerte? Es que dice la palabra que luchaban dentro de sí y que ella decía, ¿para qué quiero esto? Mejor prefiero morir. Yo creo que eran dolores espantosos, como si fueran casi de parto, porque los 2 bebés estaban ahí. ¿Y qué es lo que hace Rebeca? Pues va y ora también al Señor y pregunta. Dice aquí en el 23, en el 22, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar al Señor y le respondió el Señor,
2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Sí? Dice, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. ¿Sí? Está hablándole aquí ya de esta palabra profética de lo que iba a suceder. Dentro de tu vientre hay 2 naciones y el mayor servirá al menor. Aquí ya vemos que hay un llamado ya en la vida de Jacob. Entonces, cuando nacen estos 2 niños, Isaac les pone el nombre a uno de Jacob y al otro Esaú. Y bueno, nos vamos a enfocar. ¿Qué significa Jacob? Pues aquí dice, es el que toma por el calcañar. Así realmente era el nombre de Jacob, el que toma por el calcañar, porque nace este bebé tomando a su hermanito de su taloncito, y entonces ya después a esta traducción le dan la de el suplantador. O sea, ¿por qué suplantador? Porque también ya Rebeca sabía que iba a tomar de alguna manera la bendición, la primogenitura, porque ya Dios les había dicho que el mayor serviría al menor. Entonces le dan el nombre de suplantador. Pero el bebé en sí no sabía absolutamente nada y venía una promesa sobre su vida. Y bueno, también aquí podemos ver cómo dentro de estos dos bebés tenemos una representación o una analogía que es muy interesante, que ya al ver esto, yo decía, Señor, yo cuando era jovencita decía, Señor, ¿por qué si los bebés ni siquiera habían nacido y ya tú habías desechado de alguna manera a Esaú, y por qué Jacob? ¿Y cómo es esto, no? A veces pensamos como que pues Dios puede ser injusto o lo que sea. No, lo que pasa es que Dios a través de esto nos estaba enseñando, nos estaba mostrando, estaba enseñando el nacimiento de una nación, y también posteriormente estaba mostrando quién era Jesucristo para nosotros, para el pueblo, para la humanidad. Y por eso es que también Dios deja todas estas referencias. Dentro de ella había 2 pueblos, y si se dan cuenta dice que cuando nace Saúl, aquí en la palabra dice que nace y es un niño rojizo, o sea, como dice, parecía como de una pelliza, o sea, era su pielecita, sus vellitos, todo pelirrojito, y así lo menciona, que era Esaú. Y también aquí nos da una referencia de quién era Jacob. Jacob dice que era un varón quieto. En Génesis 25-27 que dice era un varón quieto y que habitaba en tiendas. Entonces ya vemos ya de alguna manera el temperamento, el carácter de uno y de otro. Jacob quieto, y de Esaú solamente nos dice su característica de que era pelirrojo. Ahora, si tú te das cuenta, la palabra en Adán, Adán, la palabra Adán también significa rojo. Y rojo pues también habla acerca de esa carnalidad. Entonces estamos viendo que dentro de Rebeca había también esta parte de la lucha de la carne con el espíritu. Y vamos a ver por qué, porque realmente Saúl muestra siempre esa parte muy carnal, esa parte muy de hacer lo que quiere, de hacer su voluntad y despreciar lo que Dios es, sus principios de Dios y quién es Dios. Entonces, por eso es que el Señor aquí nos está ya mostrando este tipo de analogía. Bien, pues vamos a ver entonces qué es lo que pasa con Jacob. Jacob un día regresa a su hermano de la casa. Él había hecho un guisado muy sabroso, y entonces Esaú le dice que por favor se lo dé, y ahí aprovecha Jacob para decirle que le venda su primogenitura. Y entonces menciona Esaú: yo para qué quiero la primogenitura, finalmente después me voy a morir, yo para qué la quiero. Y aquí vemos esta primera parte de carnalidad, es despreciar realmente la bendición de Dios. Ellos ya para este momento sabían que la primogenitura era una bendición, era algo muy importante,
Dios le da una promesa a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y le dice todo lo que Dios va a heredar, y de los lomos de Abraham, va a salir naciones, reyes que van a gobernar y será una bendición. Entonces Abraham recibe esta promesa, le muestra las estrellas y le dice que así será su descendencia. Cuando nace Isaac, Isaac recibe la misma bendición, Isaac recibe la misma herencia también, no solamente material, porque hay una herencia material impresionante que recibe Isaac, sino también el saber que es una bendición para todas las naciones de la tierra. Entonces, esta bendición se la da Abraham a Isaac. Y tan es así la bendición que dice adelante cuando antes de morir Abraham, dice que envía lejos a Isaac para que sus hermanos, porque después Abraham se casa con Sétura y ella tiene más hijos con él. Pero ¿qué es lo que hace Abraham? Totalmente separa a Isaac, lo envía lejos para que sus hermanos no lo molesten, no los estorban y él desarrolle esta promesa que Dios tiene sobre Isaac. Entonces Jacob sabía, Esaú sabían de esta promesa, sabían de esta bendición, sabían de la importancia de una primogenitura, mas sin en cambio Esaú desprecia totalmente la bendición de Dios. Jacob aprovecha ese momento y le dice, véndemela. Entonces se la vende, legalmente digamos, pues no fue Jacob un tramposo, ¿verdad? Ahora actualmente, pues sí, yo he oído prédicas también y han sido de bendición para mi vida, pero pues también yo me puse a pensar, a ver, Señor, ¿dónde dice que era un tramposo? Aquí dice que usurpó porque venía tomado del calcañar. Pero ya Dios había dicho, antes de que el bebé naciera dentro del vientre, el mayor va a servir al menor. Entonces, esto lo sabía, yo creo que lo supo o se enteró Jacob, y él aprovecha y le compra la primogenitura, y ya asegura esta parte de, bueno, que la primogenitura es mía, se da esa palabra entre el pueblo de Israel y también dentro del pueblo árabe. La palabra que se da es una palabra que realmente es de validez, que así debe ser la nuestra también. Realmente cuando alguien hace un pacto contigo de amistad o de lo que sea, de veras se cumple, de veras se da en serio y no es de echarse para atrás. Y vean, entonces aquí él la compra y bueno, pues lo que pasa es que ya Isaac está ya grande, dice que él ya no puede ver bien, que él piensa que ya pronto va a partir y le dice a su hijo Esaú que vaya a cazar y que le haga un guisado, porque él piensa que pues cuando ya parta no va a poder bendecirlo. Entonces se entera Rebeca y le dice a Jacob, ¿sabes qué? Tu papá le dijo a Esaú que lo va a bendecir, pero ¿sabes qué? Tú tráeme estos animales para hacer este guiso como a tu papá le gusta y tú se lo vas a llevar. Jacob tiene miedo porque le dice a su mamá, no mamá, porque si me descubre me va a maldecir y esto será peor. Y ella le dice, no hijo mío, que la maldición caiga sobre mí, obedéceme tú, obedéceme. En 2 ocasiones le dice que lo obedezca y Jacob la obedece a la mamá y hacen todo esto, y lo que sucede es que ahí Isaac bendice a Jacob, ¿sí? Pensando que es Esaú, lo bendice. Y yo quiero que veamos aquí cómo es esta bendición tan hermosa que le da. Fíjense, dice, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te maldijeren. Es la misma bendición que recibe Isaac de Abraham y la misma bendición que Abraham recibió de parte de Dios. Y se da cuenta, Esaú llega
habla con su papá y su papá le dice, hijo mío, yo he dado ya la bendición. Y él se enoja muchísimo y le dice en el 38, y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición para mí, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ahora sí que ahí Esaú se da cuenta de lo que perdió, se da cuenta que lo que hizo estuvo mal, y llora bastante, y más adelante la palabra menciona que Esaú procura la primogenitura amargamente con lloro, pero ya no puede hacerse más. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. O sea, está hablando igual que él va a ser bendecido, que no le va a faltar, digamos, el pan, que va a ser un hombre próspero, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando cuando te fortalezcas, que descargará su yugo de tu cerviz. Dice, por tu espada vivirás. Y aquí hay algo bien interesante, porque es por tus propias fuerzas. Es decir, no confiaste. No se lo está diciendo así Isaac, porque él quería bendecir a Esaú, pero de alguna manera es la manera en que dice, por tus fuerzas es que vas a vivir. Y en su tiempo que tú te fortalezcas, el yugo, o sea, lo que tu hermano va a estar sobre ti, va a ser quitado. Y eso se cumple realmente en el libro de Reyes, podemos ver esa parte donde se cumple, donde es quitado ese yugo de la cerviz de Esaú. Entonces aquí vamos a ver cómo ya no puede recibir. ¿Qué es lo que pasa? Que Esaú se enoja tanto y que le dice a su mamá, yo voy a matar a mi hermano, es tanto su coraje. Y a veces así podemos nosotras tener o entrar en una postura carnal, en una postura de no entender lo que Dios nos está diciendo cuando no creemos las promesas y las bendiciones de Dios. Hay momentos, por ejemplo aquí, si ustedes se dan cuenta, vemos a un Esaú que vende la primogenitura, pero al mismo tiempo le reclama a su hermano, o sea, reclama con su mamá, dice con razón, le dijeron el usurpador, porque ya 2 veces me robó, o sea, me quitó la primogenitura y me quitó la bendición, es lo que le dice a la mamá, si ustedes siguen leyendo, pero se dan cuenta que está mintiendo Esaú, porque él no le dijo a la mamá, yo se la vendí, ¿verdad? Entonces, a veces nosotras nos metemos en problemas por nuestra boca, porque actuamos por nuestras emociones. El tener hambre, cuando alguien tiene hambre o tiene sed, vean cuando los niños o nuestros hijos son pequeños, son muy desesperados, se enojan mucho. Hay gente que se enoja, que no es paciente ya siendo adulta, cuando tiene mucha hambre y empieza a enojarse, empieza a reclamar, empieza a decir cosas, empieza a tener pleitos a veces con su esposa o con sus hijos, por qué no está la comida a tiempo, por qué esto, por qué aquello. Y sí, porque somos, cuando nuestra carne exige, nuestras emociones se desbordan, hablamos lo que no, nos apresuramos a hacer tonterías, no esperamos en Dios, estamos desesperados por que nuestras emociones sean suplidas, nuestras delicias de nuestra carne sean suplidas. Entonces hay gente que se endroga, se llena de deudas, ¿por qué? Porque a veces quieren cosas, quiere más tener algo que no tenía y que no era necesario, pero que entonces lo está necesitando porque sus emociones, su carnalidad se lo está exigiendo. Y esta es la parte donde vemos cuando una persona es dominada por su carne, por sus emociones, lo único que va a suceder es recibir maldición, es recibir situaciones diversas que traen tristeza, que traen lloro, que traen molestia, que traen enojo y que luego hasta nos queremos vengar. O sea, hay gente que no sé si han visto, yo he pasado por eso aconsejando a personas que se sienten muy ofendidas, es decir, que no quiero ir a la iglesia porque si yo voy a la iglesia me caen mal, que ya nada más me están viendo y me están cobrando lo que pedí prestado. Entonces yo me sorprendo porque digo, a ver, ¿cómo? Tú pediste prestado, no has pagado y te enojas cuando alguien viene y te cobra. ¿Sí?
Entonces hablamos de personas que ya estamos viendo que deberían haber entendido. O sea, tú pediste prestado. Dice la palabra que cuando tú pides prestado, tú te haces esclavo de al que le pides prestado. Y luego ya después viene y te cobra algo que es de él, que le pertenece a él y que por hacerte un favor o ayudarte te prestó, y ahora que viene y te cobra porque lo necesita, tú te ofendes, tú te enojas y hasta te vas de la iglesia. Entonces este tipo de cosas suceden, que nos ofendemos. A veces nosotros vamos y reclamamos algo, y a la hora de reclamar resulta que las cosas no son como pensábamos y nos ofendemos y nos enojamos, y como diciendo, ¿y ahora por qué entonces tú me dices y me haces? Si tú eres la persona que estás reclamando. Entonces esto mismo pasó. Aquí está muy enojado Esaú, reclamando algo que él mismo le vendió a su hermano. Él mismo le dijo, yo para qué la quiero, ahí la tienes, tú nada más dame de comer. Y Dios quiere sacarnos de este estado carnal en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es que Dios está trabajando con Jacob. Jacob huye, le dice a su mamá que huya, que se vaya, porque su hermano lo quiere matar. Ahora, yo veo aquí algo bien interesante. Isaac no se enoja con Jacob, no le reclama, no le dice por qué hiciste eso, no lo maldijo, nada de eso, o sea, nada de eso. Vean, esto es como Dios fue acomodando las cosas. Y algo interesante, en Génesis 28 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo nuevamente y le dijo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. ¿Sí? Y bueno, lo envía con esta grande bendición Jacob, y Esaú se entera que su papá lo bendice y le dice que no quiere que tome mujeres de Canaán, sino que vaya con el hermano de su madre y que vaya a ese pueblo y que de ahí tome. Fíjense, hace lo mismo que Abraham hizo con Isaac, de mandarlo al criado para que le trajera una mujer, y que no fueran mujeres cananeas, sino que fueran mujeres escogidas por Dios. Y cuando Esaú se entera, ¿saben qué hace Esaú? Dice que se enoja también ahí por su actitud, y dice que vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, o sea, a las hijas de Canaán, y tomó para sí mujer. Y bueno, estas mujeres les hicieron la vida imposible a Rebeca e Isaac, sobre todo a Rebeca. No las aguantaba, le fueron un dolor de cabeza, dice la palabra, para ellas. Así es que Esaú ve que esto le molesta al papá, pues no le importa. Ahora yo agarro y voy y tomo de esas hijas y no me interesa. Eran pueblos paganos, pueblos idólatras. Entonces vemos nuevamente a Esaú, que no hay en él realmente decir, ok, yo perdí la primogenitura porque yo fui el que la vendí, porque yo no asumimos una responsabilidad. Cuando somos mujeres que no asumimos responsabilidad, estamos negándonos a recibir el perdón, la misericordia y el amor de Dios, la restitución, la restauración. Quizás ya no le iba a ser restituida a Esaú la primogenitura ni la bendición, pero sí el amor, la paz y el que fuera bendecido, porque realmente Jacob le dio palabra de bendición a él y que Dios se iba a estar también con él. Pero ¿qué sucede? Esaú no le importó, no le importa lo que le está diciendo su papá, y va y toma mujeres cananeas, pueblos totalmente paganos, que ofendían al Señor, que blasfemaban el nombre del Señor y que le hicieron más adelante guerra al pueblo de Israel. Entonces, nosotras tenemos que asumir responsabilidad.
Muchas veces nos quejamos de muchas circunstancias que nosotras mismas con nuestra boca, nuestra forma de hablar. Hay personas todavía, hay mujeres todavía, vemos mujeres todavía que batallamos con situaciones de la carne que ya no deberíamos, ¿sí? Habemos personas que deberíamos de haber ya con la palabra de Dios, que es la que nos limpia, con haber escuchado al Señor, con haber clamado a Él, con haber ayunado o estar tiempo con Él, que ya deberíamos haber cambiado nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar. A veces desde lo más sencillo como es no hablar de que tenemos enfermedad porque Jesucristo pagó por nosotras. No, pues decimos mi diabetes, mi colitis, mi rinitis, mi todo, ¿ok? Somos muy pobres, es que no tenemos, es que nunca vamos a salir adelante, es que esto está bien mal. Entonces, reflexionemos qué importante es conocer al Señor, qué importante es trabajar en nuestras emociones, en nuestra voluntad, que nosotras tenemos que quitarnos, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo decía, quítese de vosotros todo enojo, ira, contienda, quítese ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. El Señor ya hizo todo, ya pagó por ti, pero también tú tienes que tener esa voluntad de tener esta fuerza de estudiar la palabra, porque la palabra cuando tú la estudias te limpia, te renueva. Cuando tú pasas tiempo con Dios en oración, en quietud, en tranquilidad, entonces ahí es donde tú vas a empezar a recibir, a ser limpiada, tu mente es renovada, porque de lo contrario vamos a estar, como acabo de mencionar, hablando cosas que no convienen, hablando con groserías, hablando con insultos, maldiciendo a nuestros hijos. A veces nuestros hijos pueden desesperarnos porque no son tan obedientes y en vez de bendecirles o ayudarles o tener calma, sentarnos a platicar, ¿por qué tienen esa actitud? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando? Tener esa paz en nuestro corazón y hablar con ellos. Luego nos encendemos, nos arrebatamos, decimos de cosas, damos de cachetadas, de pellizcos, de patadas, de manazos. Todo eso son maldiciones, porque no hay un espíritu que esté conectado al Espíritu de Dios, sino hay un espíritu que está siendo guiado por la carne. Pueden ustedes verlo ahí en 1 Corintios, lean todo lo que es el cristiano carnal, el cristiano espiritual y el hombre natural. Ahí Pablo nos explica específicamente de esto, pero ahorita lo que yo me quiero enfocar es en ver lo que había en estos dos hombres. En Esaú, una carnalidad muy manifestada a ir en contra de lo que Dios era. Y veíamos en Jacob un joven, un hombre que aunque no entendió cómo su mamá actuó y él obedeció y tuvo que huir, había una quietud dentro de su corazón. Y vamos a verlo cómo es que Dios estaba al tanto de esta situación. Cuando entonces huye Jacob, está en Génesis 28:12, ahí él se encuentra en este lugar, se queda ahí dormido, se duerme porque él va camino hacia su tío Labán, pero él se queda dormido en este lugar y ahí le aparece Dios en este lugar que se llama Betel. Y vamos a ver en el 28:12 cómo se le aparece el Señor. Dice, y soñó, y he aquí, ya llega aquí a Betel, y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahvé tu Dios, de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur,
y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí está hablando de Jesucristo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Vemos a Jacob huyendo con miedo, salir de su casa. Era un joven quieto que le gustaba habitar en tiendas, ahí con su padre, con su mamá, en familia, y sale, tiene que huir, y su papá lo bendice, pero vean aquí cuando el Señor le habla en sueños, Dios se le manifiesta diciéndole, yo soy tu Dios, ya no quiero que veas que nada más es el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac, sino ahora Dios se manifiesta a él. Él está ahí durmiendo y él recibe este sueño. Y yo te pido por favor que no dejes de soñar. Sueña con Dios, sueña cuando Él te habla, sueña cuando Él te dice. A veces hay algo que nos han dicho que es importante soñar despiertos. ¿Por qué soñar despiertos? Porque estamos como ahorita en este momento tú y yo y cerramos los ojos y leemos la palabra y aquí el Señor me está diciendo, yo estoy contigo, tú eres bendita, en ti van a ser benditas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy esta hija de Abraham, tú eres esa hija de Abraham y esta promesa es también para ti. Entonces vean qué hermoso cuando nosotras soñamos y decimos, Padre, esto es lo que tú escribiste a mis padres, lo que tú dejaste para ellos. Y esto soy yo en Jesucristo. Esa simiente de Cristo está en mí, está en mi ADN, esa soy yo. Entonces está hablando de mí. Vean aquí, Dios se le muestra a Jacob. Y Jacob dice que despierta del sueño y le dice, al Señor le habla, porque él es un sueño, pero él cuando despierta del sueño le habla a Dios como diciendo, es real lo que soñé. Le dice aquí, ciertamente, Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice que tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, como ungiendo ese lugar, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, que esta es casa de Dios. E hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo, o sea, ya habla Jacob con Dios, si tú fueres conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, dice aquí, Yahvé será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Wow, hace un pacto con el Señor. O sea, si esto es real lo que soñé, si tú me dieres de comer, me dieres pan. Fíjense, yo creo que en ese sueño Jacob no alcanzaba todavía a entender la nación tan poderosa que Dios estaba levantando todavía en sus entrañas, todavía no habían nacido sus hijos, pero las naciones que vendían a través de él, todavía no percibía. Él solamente decía, si me dieres el pan, si me guardares en este viaje, entonces de todo lo que tú me vas a dar, yo te voy a dar el diezmo, ¿sí? Entonces aquí vemos, interesante cómo el diezmo no surge en la ley, el diezmo surge de la misericordia, de la promesa, del amor que Dios ha manifestado a su pueblo, de sus promesas. Por eso es que Él dice, yo voy a hacer es como este pacto de darte si tú hicieres esto. Entonces aquí vemos a un hombre espiritual. Jacob, un hombre que se encuentra con su Dios, que sueña con Él, que también hace un pacto con Él y que empieza Él a seguir en su vida. Llega con Labán y ahí se encuentra con unos
pastores de ovejas de Labán, y él pregunta por él, ahí le presenta, no son pastores y son cuidadores, realmente había una pastora, la pastora que estaba al frente de esos rebaños. Los criados le llaman y le dicen, mira, sí sabemos a Labán, y ahí viene la pastora y ella es la hija de Labán. Entonces dice que la ve, cuando la ve pues llora, y llora, yo imagino, porque llega a casa, llega al lugar de su tío, se siente ya como en casa, ya no se siente como que va en un desierto, en un camino, sino que ya llegó al lugar que él estaba buscando. Y entonces trabaja ahí para Labán. Ahora aquí bien interesante, es un tema bien padre, bien profundo, pero no nos vamos a meter porque la verdad yo me quería ir por ese lado, pero cambiábamos un poco el tema. Entonces, bueno, se enamora muchísimo, muchísimo se enamora de Raquel. Raquel es una chica hermosa, realmente guapa. Primero es a la primera también que ve, y dice que él se enamora, se da cuenta Labán de que está enamorado, y bueno, pues él pide a Rebeca para esposa. Dice Labán que sí, pero a la hora de la ceremonia, de la fiesta, pues las chicas iban cubiertas y se casaban y todo eso, y pues ya se iban, digamos que a la luna de miel, y se da cuenta al otro día Jacob de que no es Rebeca, sino que le dieron a Lea. Obviamente pues es tremendo, ¿verdad? Porque al principio Jacob trabaja 7 años para que le den a Raquel. 7 años, imagínense. 7 años para que él pues pueda también tener, para agradar al suegro, para ser un hombre trabajador, para que se multiplique también el ganado y puedan darle a Raquel. Y bueno, cuando se da cuenta y se siente traicionado, pues no quita el dedo del renglón y le dice a Labán, bueno, trabajaré 7 años más para que me des a Raquel, y trabaja nuevamente 7 años. Está con Lea y Lea le da hijos. Raquel no puede darle hijos, y bueno, ya ahorita ya no nos vamos a desviar de eso. Pero ¿qué sucede? Que en estos 14 años que está ahí Jacob, nada realmente es de él, ¿sí? A veces yo pensaba en ese momento que aún Jacob, sintiéndose con sus 2 esposas, sus hijos, se sintiera seguro de que todo era y le pertenecía a él. No era así. Labán, si tú vivías bajo el techo de tu padre, del padre de ella, pues le pertenecía a Labán todo. Las hijas, los nietos, todo. Más adelante vamos a ver cómo Labán le reclama a Jacob y le dice, todo es mío, mis hijas, mis nietos, o sea, tus hijos me pertenecen a mí. Entonces todo le pertenecía. Terminando estos 14 años, Jacob trabaja 6 años para su suegro, para el ganado. Y aquí es donde Jacob dice, a ver, yo quiero ya, o sea, es tiempo de que yo tenga mi propio ganado, las cosas que esas son, que me pertenecen, y habla con Labán y le dice que hagan un trato, que porque él ha trabajado mucho y que también él necesita su salario y necesita tener sus cosas. Y bueno, pues Labán le parece bien, pero le hace muchas trampas, muchas tretas. Entonces, en esas tretas que le hace y que le dice, ¿verdad? Le menciona que no puede, ¿cómo se dice? Hacer un ganado de la nada, sino que le propone Jacob que las manchaditas, que las negritas, que las moteaditas, pues que se queda con ellas. Entonces las más hermosas, las más bonitas, le dice a Labán, bueno, quédatelas tú. ¿Y saben qué hace Labán? Pues lo que hace Labán es que separa el ganado bien lejos, aparta ganado bueno de manchaditas, de todo, y para que Jacob no tenga nada realmente, para que Jacob se quede sin nada. Pero Dios le pone una idea, no dice aquí la palabra, pero él tiene una idea, Jacob, de poner unas varas para que estas varas, al verlas y vayan al abrevadero, las ovejitas ahí se puedan aparear. Y entonces Dios empieza a enriquecer mucho, mucho a Jacob, tanto lo enriquece
que se sorprende Labán, le empieza a molestar eso, piensa que le está haciendo trampa, y Dios le habla a Jacob en Génesis 31:3 y le dice que regrese a la casa de su padre. Le dice, regresa a la casa de tu padre. Y entonces Jacob habla con sus esposas y les platica que tiene que regresar. Y vamos ahí a Génesis 31, y vamos a ver en Génesis 31 que le dice en el 3, dice, también el Señor dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y ella les explica a sus esposas que se tiene que regresar, y les explica por qué también, porque todo lo que le ha hecho su suegro, ¿verdad? Que no lo ha bendecido, que lo ve que ya de alguna manera lo trata mal. Dice, veo que el semblante de su padre no es conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes han visto cómo con todas mis fuerzas he servido a su padre, y su padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me haga mal. Y les platica un sueño que Dios le da, y el sueño está en el 10. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios. El ángel de Dios, cuando vemos esta parte que es el ángel de Dios, habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Dios en sueños me dice que le dijo Jacob, yo le dije, heme aquí, y dijo, alza ahora tus ojos y verás todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a tierra de tu nacimiento. Y vean aquí, esto es lo maravilloso y sorprendente. Mientras Jacob pensaba que con sus fuerzas estaba trabajando, haciendo, y que esa idea que había tenido de las ramas de donde se iban a aparear, que era todo porque era su esfuerzo, de alguna manera él sentía. Dios le muestra en un sueño, el Señor Jesús le muestra en un sueño y le dice, mira, soy yo que mientras tú duermes estoy trabajando, mientras tú duermes están apareándose tu ganado, mientras tú duermes te estás enriqueciendo, mientras tú duermes y descansas, yo estoy bendiciendo tu vida porque he estado viendo el daño que te han querido hacer. El Señor te dice, yo he visto el daño que te ha querido hacer el enemigo, yo he visto el daño que te ha querido hacer ciertas personas o quien sea, pero es el enemigo trabajando a través de ella. Yo he visto el daño que te ha hecho esta pandemia, yo he visto todo eso, pero mientras tú duermes, estás tranquila en mí. Yo soy tu Dios que está trabajando para ti, que te está bendiciendo, que te está dando bendición y te está dando una instrucción de hacer lo que tú tienes que hacer. Entonces Jacob obedece, es un hombre espiritual porque es un hombre que obedece a la voz de Dios y se regresa, pero al regresar tiene miedo de Esaú, tiene miedo de que le haga algo, de que se vengue de él, y ahí más adelante él en el Génesis 32, 4, 18 y 20, ahí lo pueden leer, dice que él prepara ganado para ir y encontrarse con su hermano y que no lo vaya a matar y quitar la furia, el enojo, y manda ganado y manda criados. Pero vean la humildad de un hombre espiritual. Ahí dice que nada más les voy a leer uno, que es el 32, 4, donde le dice, les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y bueno, muchísimo. Y entonces recíbelas, se las manda para que, como para bajar esa ira de Esaú. Él pensaba, mi hermano está enojado, pero vean cómo se muestra Jacob ante Esaú. Jacob se muestra, díganle a mi señor, ¿sí? Dice, díganle a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. Jacob, estamos hablando de un hombre lleno de la presencia ya de Dios, de una bendición que está sobre su vida, de una bendición que reposa sobre su vida, sobre su ganado, sobre sus hijos,
que tiene una promesa de ser a una nación, mas sin en cambio él se muestra humilde totalmente hacia su hermano que de alguna manera era su enemigo, que había prometido que lo iba a matar en cuanto muriera su padre. Esta humildad es algo que nos tiene que caracterizar como mujeres de Dios, ser mujeres humildes ante un ataque, ante una situación, ante alguna adversidad. ¿Cómo nos ponemos? Luego queremos con nuestras emociones defendernos, ponernos al tú por tú con el esposo, a veces con los hijos, con las personas que nos hacen mal. Luego me quiero ir a desquitar, quiero ir a reclamar. Bueno, cuando estamos nosotros como maestros y vemos a las mamás tan furiosas que quieren venir enojadas a reclamar la calificación de los hijos, ¿verdad? Y vemos esa indignación, este enojo, esta molestia, porque estamos muy dados a la carne, ¿verdad? A querer con nuestras emociones cambiar las cosas, con nuestra forma de pensar, con nuestra ira, con nuestra indignación, con nuestro dolor, con toda nuestra carnalidad la queremos desbordar. Pues estamos hablando, ¿verdad?, de mujeres niñas, mujeres berrinchudas, pero el Señor nos habla aquí a través de Jacob de un hombre, una mujer espiritual, una mujer humilde. Y vean aquí, les digo 3 veces, vean por qué son 3 veces que manda Jacob a Esaú, porque el número 3 representa, ¿verdad?, nuestra humanidad carnal, ¿verdad? Y se tiene que doblegar esa carnalidad con la humildad, con el ser generosa, ser dadivosa. Cuando tú eres humilde, eres generosa. ¿Por qué eres generosa? Porque estás manifestando el amor de Dios, la misericordia, la tranquilidad. Y estás distribuyendo en tu casa paz, distribuyendo en tus hijos esa paciencia, enseñándoles a tus hijos a madurar con esa paciencia, no con tus emociones, no con tu carnalidad. Y bueno, pues ya vamos a terminar con esto, ¿verdad? Vamos a terminar con esto, porque es un tema que va a dar para más todavía. Bien, pues entonces terminamos con broche de oro. Está muy angustiado todavía Jacob, porque le anuncian que su hermano viene con 400 hombres y tiene mucho miedo. ¿Y qué sucede? Que en una de esas noches Jacob aparta, ya había dividido los 2 campamentos por si venía que atacar a uno, pero aparta a sus mujeres, las hace pasar del otro lado de un río en un lugar y él se queda totalmente solo. Él se queda solo ahí porque él quiere, yo imagino, hablar con Dios, estar ahí con Él. No nos dice qué habla ni cómo es, no nos dice nada. A mí me sorprende este pasaje porque dice en el Génesis 32, 24, 28, dice así tal cual entra y dice la palabra, y el varón le dijo, es en el 32, 9, 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Así de entrada se quedó solo y luchó con un varón. Entonces ahí no entendemos, pero yo quiero entender que él está ahí solo porque está meditando, está hablándole a Dios y en ese momento está luchando con un varón y lucha, dice, hasta rayarle el alma, o sea, toda la noche. Y él está diciendo, quiero que por favor me bendigas. Él es lo que le está diciendo, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y es lo que él no lo suelta hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me bendigas. Y yo te quiero decir algo, mujer de Dios. Tú tienes que aprender a estar quieta y escuchar y entender la voz de Dios. Y a veces escuchamos algo de Dios y nos dice, pero tenemos que levantarnos de ese lugar de oración con la certeza, Señor, yo no me voy de este lugar, aquí estoy contigo, aquí estoy en este momento hasta sentir esa parte donde me siento totalmente bendecida. Hay veces que hemos estado orando y nos levantamos rápido porque Señor, que bendice, que en la mañana, que mis hijos, que todo, que te pongo en tus manos, o en la noche hacemos esto, y ya porque el desayuno, y ya porque esto, y ya porque el otro, y no
estamos quietas. Tenemos que aprender a estar quietas, a estar tranquilas, a guardar silencio. Cuando tú guardas silencio, cuando tu corazón, tu alma guarda silencio, estás madurando. Porque tú te quieres parar y luego tu mente que está manejada por tus emociones quiere los frijoles, a la lavadora, tengo que tender, ay, no le di el lunch a mi esposo, a mi hijo, etc. Así estamos en la oración. Y eso no es así. Eso no debe ser así. Por eso el estar quietas y guardar silencio requiere de una voluntad que quiere aprender a escuchar la voz de Dios, que quiere aprender a conocerle, que quiere amarle. Y tenemos que aprender a sujetar esta carne, a quedarnos tranquilas, a estar quietas, a cerrar la boca también. Ya oramos, ya hablamos con Dios, pero tenemos que tener momentos de estar totalmente tranquilas, quietas. Y vas al principio a luchar mucho con tu carne, porque no es fácil, créanme, yo lo he vivido, yo lo he pasado y no es fácil. No es fácil a veces estar quieto, te va a costar al principio, pero vale la pena, porque va a llegar un momento donde tú estás tan enamorada del Señor, donde el Señor, su voz es tan clara, tan dulce, tan suave, las instrucciones de Dios son tan específicas para ti, que tú no vas a querer apartarte de ese lugar hasta que raye el alba, ¿sí? Hasta que raye el alba. Y hay momentos en donde Dios te dice algo y es como Jacob, de no me muevo, no te vas de aquí hasta que me sigas diciendo más, no te vas de aquí hasta que me bendigas, hasta que me asegures esto que me acabas de decir. Y a veces así estamos. ¿Qué sucedió? Dice que Dios, ahí el varón de Dios le golpea en el muslo, ¿sí? Se lo descoyunta y lo bendice. Y yo aquí dije, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué le descoyuntas y lo bendices? Queda cojo para toda su vida Jacob. Y esto dice que hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come la parte descoyuntada del muslo porque se recuerdan de cómo Dios hizo con Jacob. Ahí en ese momento cambia el nombre. No te llamarás Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Imagínense, a partir de ahí nace el nombre de una nación por la cual va a venir nuestro Señor Jesucristo. Nace Israel, Israel, el que luchó con Dios, el que prevaleció, el que está en la nación que nace de este encuentro maravilloso de Dios para con un pueblo, el cual prevalece, porque también la palabra Israel es el que prevalece, el que permanece ahí también. Y entonces ahí es donde va a ser. ¿Cuál es la bendición que le da también a Jacob Dios a través de descoyuntar su muslo? Es la dependencia. Esta es la bendición mayor que nosotras podemos tener cuando aprendemos a depender totalmente de Dios. Jacob aprendió a depender totalmente de Dios. No iba a ser como los pueblos paganos que dependían de sus idolatrías, de sus dioses, que dependían de la guerra, que dependían de estar matando, de estar conquistando, de sacrificar hijos, sacrificar personas que iban a estar dependiendo de lo que hicieran, de sus fuerzas. No, era una nación que iba a depender totalmente de Dios. Tú y yo tenemos que ser mujeres espirituales que dependen del Señor, que dependen de su palabra, que dependen de su voz, que dependen de todo lo que está escrito en su palabra. Que tú tienes que creer que la palabra es de Dios. Cuando tú no le crees, estás en un estado carnal y estás a punto de poder convertirte en una persona apóstata.
El apóstata es el que niega, el que dentro de la casa de Dios ha disfrutado de las bendiciones de Dios, ha estado dentro como Esaú, dentro del ambiente de Dios, dentro de las promesas de Dios, dentro de todo lo que Dios ha dado, pero no quiere obedecer a Dios, no quiere obedecer a su palabra, no quiere acercarse a Él, no le quiere creer. Por su propia espada quiere hacer las cosas, por su propia fuerza quiere comer, por su propio esfuerzo quiere ser prosperado, por su propio esfuerzo quiere resolver sus problemas. Y esto es lo que el Señor no quiere. Por eso vamos a encontrar que en los últimos tiempos dentro del pueblo de Dios apostatarán de la fe, es decir, negarán. Esto no es cierto que Dios prospera, no es cierto que Dios sana, no es cierto que Dios hace esto o aquello, y la gente se aparta de Dios. Tengamos temor y conocimiento, el Señor está contigo, Él te ama profundamente y Él te dice: quiero que seas bendecida. Mujer de Dios, quiere el Señor que seas bendecida, te quiere llevar a esa madurez, quiere que tu carne muera, quiere que desarrolles el dominio propio, que dependas de Él, que seas humilde, que quebrantes esa carne. Quebranta la carne teniendo paciencia, quebranta la carne estando quieta, porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvas, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Mujer de Dios, aquí está nuestro tesoro, en quietud y en descanso, en conocer a tu Dios, y no lo puedes conocer si no lees su palabra, no lo puedes conocer si no escudriñas los tesoros que Dios ha puesto para tu vida. El Señor te quiere bendecir y hay muchos versículos que dice que cuando tú estás quieta, Él te rodea de misericordia. Salmo 32, se inclina y oye tu clamor. Salmo 40, hay inagotable amor, su redención sobreabunda en ti. Salmo 130, Él te salvará de la injusticia. Proverbios 20, 22, se complace en las que le temen y esperan en Él. Él es su escudo. Proverbios 35, Él es bueno para con tu vida. Lamentaciones 3:25, no tendrás confusión si esperas en Él. Salmo 25:3, sus ojos están sobre ti todo el tiempo. Salmo 33:18. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque sabemos, Padre, que esta palabra, Padre, la has preparado en tu corazón a través de nosotras, tus hijas, que estamos compartiendo. Lo has puesto en el corazón de todas nosotras las que estamos aquí, para bendición de tus hijas, que estás diciéndonos en quietud, en tranquilidad, en espera. Esperen en mí, es lo que nos estás diciendo. Esperen en mí, estate tranquila, estate en mis brazos. Quédate quieta, yo te cargo, estás en mis rodillas, estás en mi regazo. No te inquietes, confía, yo estoy trabajando para ti. Mientras tú duermes, mientras tú descansas, yo estoy por ti, dice el Señor. Padre, yo te pido hoy en el nombre de Jesús que toda carga de mis hermosas hermanas, amigas que nos escuchan, que toda carga, todo dolor, todo pesar, toda angustia sea quitada de ellas en el nombre de Jesús. Que Padre, hoy te pedimos perdón por toda la carnalidad, Señor, que ha hecho que no veamos tus promesas, que ha hecho que no veamos tu rostro, que ha hecho que no veamos tu palabra, que nuestros ojos no la lean ni la entiendan. Te pedimos perdón, Padre, porque hemos hecho nuestra voluntad, porque las cosas las hemos hecho a nuestra manera y no como tú quieres que lo hagamos. Te pedimos perdón porque, Señor, hemos pecado, Señor, cuando nos dejamos guiar por la carne, porque hemos maldecido, Señor, porque hemos pecado con nuestra boca cuando hablamos cosas que no están bien, cuando hacemos cosas que no están bien. Te pedimos perdón, Padre.
Padre, te pedimos perdón porque, Señor, al haber pecado en nosotras, nuestros oídos se han cerrado y no han escuchado tu voz. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Y esto fue lo que vimos con Jacob, que fue un hombre que aprendió a escuchar tu voz y te siguió, Padre, y te obedeció, Señor. Y nació una nación, Señor, una nación, Padre Santo, la cual trabajaste, Señor, para que viniera nuestro Señor Jesucristo, esa simiente preciosa, Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Padre Jesucristo, el príncipe del ejército del Señor, el cual pelea por nosotros, el que dio su vida, el que nos dice, no hay para qué peleen, yo estoy por ustedes, solamente crean a mis palabras. Créanme que yo estoy con ustedes, que guarden mis mandamientos, que guarden mi amor, que se guarden, que esperen en mí, dice el Señor, que crean que soy el amado de sus vidas, el que estoy protegiendo y amándolas continuamente, restaurando sus vidas. Señor, gracias. Gracias por nuestro amado y Señor Jesucristo, el cual dio su vida. Gracias, Padre, porque enviaste al Consolador, el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque has cuidado de nosotros desde que hiciste a Adán y a Eva. Señor, gracias hasta el día de hoy. Te amamos, te bendecimos y decimos, como decía el rey David, alma mía, espera en el Señor. Sí, espera en Él, porque Él es tu salvación. Gracias, Señor. Amén. Te bendigo, hermosa mujer de Dios. Hasta pronto.